Hay una corriente interna en la Junta y en el PSOE que desde hace tiempo discutía que el Gobierno andaluz y el Partido Socialista fueran únicamente el saco de boxeo de la jueza Laya. Pedían una reacción contundente del Gobierno andaluz y un cambio de actitud ante los zurriagazos de la magistrada. Basta ya, decían los halcones del PSOE, de solo defenderse y permitirle que bordeara todas las líneas rojas. Pues bien, los halcones se imponen a las palomas al abandonar la Junta su posición de crítica silente y comenzar a discutir las últimas actuaciones judiciales. La Junta, de hecho, pide que la jueza deje de instruir los cursos de formación porque es un proceso que no le corresponde. Asimismo, discute, en otro recurso, el argumento de la jueza para reclamar las actas de los llamados consejillos, de que la Junta invade competencias estatales al conceder ayudas sociolaborales. Y para evitar que se dé la sensación de que quieren ocultar algo, le envían todas las actas de los 12 años y las publican además en la web de la Junta para que las puedan ver todos los andaluces. De estos y más asuntos de interés hablamos en unos instantes con el portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, con Jaime Raynó. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La Junta pide la nulidad de la instrucción de los cursos de formación al entender que el testigo Teodoro Montes habría declarado que el juzgado de Laya le señaló que denunciara estas presuntas irregularidades ante la Guardia Civil y posteriormente el juzgado sevillano abrió la causa por unos hechos que investigan otros juzgados andaluces. Asimismo, recurre el Gobierno andaluz el auto en el que la jueza considera que la Junta no es competente para otorgar ayudas sociolaborales. Y para que no se repita el espectáculo de los armarios con las actas de los consejos de gobierno a las puertas de los juzgados o quiera proyectarse la idea de que el Gobierno andaluz obstruye la justicia, la Junta le envía a la magistrada todas las actas de los consejillos que ella solicitó hasta 2012, incluyendo algunos meses en los que Susana Díaz fue consejera de la Presidencia. Además, publica las actas en la web de la Junta para que lo puedan ver todos los andaluces. Alaya, por su parte, ha dado el paso previo para expulsar al Gobierno andaluz del proceso como acusación particular, al pedir a la Fiscalía que se pronuncie en el plazo de 5 días sobre la petición de Manos Limpias, que dice no entender que la Junta sea acusación particular al sentirse perjudicada y defienda al mismo tiempo la posición de algunos imputados. Por lo demás, hay acuerdos sobre los presupuestos de la Junta para 2015 y sobre un ente de crédito público andaluz que nacerá con una dotación de 18 millones de euros para surtir de préstamos a las pymes andaluzas. PSOE e Izquierda Unida, los socios del Gobierno andaluz, han escenificado al unísono esta mañana en sendas ruedas de prensa a la misma hora este acuerdo global que ofrece estabilidad a la Junta para concluir la legislatura. Presupuesto y ente de crédito que ya no son ni de uno ni de otro, sino de la Junta en su conjunto, según defiende el PSOE. Lo importante, permítame que le conteste ahora, no es dónde estuvieron las diferencias, sino qué nos une. Y nos une este proyecto. Y estamos al 100% de acuerdo, ambas formaciones políticas, en este proyecto. Luego, hagamos el énfasis en lo que los une. La historia, pues, ¿qué más da? Es tan importante, yo comprendo y puedo entender su pregunta, pero es tan importante lo que vamos a hacer, haciendo decir el Gobierno, o lo que va a hacer el Gobierno mañana. Es tan importante que lo anterior forma parte de la historia, pero lo importante es cómo nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto tan necesario para un colectivo tan importante en la estructura económica de Andalucía, ¿no? Y desde Izquierda Unida no ven ni vencedores ni vencidos. Estamos hablando de un presupuesto que también tiene una envolvente política, que es el acuerdo global que hay sobre la futura banca pública, entidad pública de crédito, que son los acuerdos que ha tenido el Parlamento de Andalucía, que se han convertido en anteproyecto de ley, que es el inicio de un camino de esperanza y de mucha importancia. Plantear que haya una entidad pública de crédito para dar precisamente crédito, para que fluya el crédito en favor de las pymes, de las cooperativas, de los autónomos, es hacer una apuesta estratégica por una recuperación económica de Andalucía. Desde el Partido Popular Andaluz, que no ve con buenos ojos ese ente de crédito público, lo que esperan es que sean unos presupuestos reales, no ficticios, en definitiva, que se cumplan. Nos preocupa que sea un presupuesto pensado para mantener al bipartito, porque eso es un desastre y eso nos lleva hacia el retroceso desde el punto de vista económico y del empleo. Este instrumento de política económica de la Junta va a ser muy débil si no hay un compromiso de ejecución presupuestaria, porque al final eso es darle seriedad y garantía jurídica a esta norma con rango de ley, que son los presupuestos generales de la Junta de Andalucía.
Unicaja pasa con nota al test de estrés sobre la solvencia de las entidades bancarias españolas, rozando el 9%, lo que la sitúa por encima de la media en el 8º lugar dentro de las 15 entidades españolas analizadas por el Banco Central Europeo. Unos resultados que conocíamos precisamente ayer domingo, que coinciden con una fecha clave para esta entidad. Y es que este próximo viernes celebrará la Asamblea Extraordinaria que pondrá fin a sus más de 100 años de historia como caja de ahorros. La UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, contra el dragado del Guadalquivir. Los pequeños agricultores andaluces advierten al Ministerio de Medio Ambiente de que lo denunciarán ante la Unión Europea si aprueban el dragado del Guadalquivir sin atender a la modernización de los regadíos y la protección de las márgenes del río. Y avanzamos con una medida estéril y sorprendente. Entra mañana en vigor las nuevas ordenanzas de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla que, atentos, multarán con hasta 750 euros a los indigentes que rebusquen comida en los contenedores. Y nos preguntamos, ¿quién no tiene dinero para comer puede pagar una multa por buscar restos en la basura? Y concluimos con el legado de un gran cantaor. Enrique Morente, la consejera de Educación y Cultura, ha presentado esta mañana en Granada la exposición Universo Morente, una muestra que rinde homenaje al cantaor a través de su vida y su obra, que se expone en el Museo de Bellas Artes granadino. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en aproximadamente una hora, en compañía de Elena Manzano, de Lucrecia Evia, de Francisco Morón y de Raúl Limón. Los cuatro se incorporarán a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Andalucía, Jaime Renau. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Una circunstancia que tenemos que agradecerle especialmente porque habíamos anunciado que en este programa esta noche venía Carlos Roja, el portavoz parlamentario del Partido Popular, al que excusamos por un motivo personal. Y bien que agradecemos, insistimos, que Jaime Renau nos acompañe esta noche para hablar, evidentemente, de todos los asuntos de actualidad. Enseguida vamos a hablar de corrupción, de la jueza Laya, de la actitud de la Junta, que parece que hay un cambio, evidentemente, desde hoy, un Rubicón que atraviesa la Junta, pero sí me gustaría aprovechar su condición de portavoz adjunto del Parlamento andaluz para decirle que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar los presupuestos para 2015. ¿Qué espera de estas partidas? Ya hemos escuchado al portavoz parlamentario afirmar de su propia formación, Carlos Roja, que espera que al menos sean reales, que no sean ficticios. No sé si usted comparte esa idea. Sí, sin ningún género de duda. Nosotros creemos que estamos esperando desde hace ya algunos años, no solamente en este gobierno bipartito, sino también en el último año de la legislatura anterior, unos presupuestos que han sido hasta la fecha unos presupuestos oscuros, unos presupuestos con poco detalle, unos presupuestos sin provincializar, lo que eso significa, pues una enorme dificultad para hacer un seguimiento de esos cumplimientos que sobre el papel figuran en los presupuestos cada año y después de no estar lo suficientemente explicitados, aclarados para que todos los andaluces sepan dónde va el dinero de sus impuestos en las distintas provincias andaluzas, pues lo peor es el escaso grado de cumplimiento, sobre todo en materia inversora. Es verdad que en gastos corrientes, en gastos de diversa índole, pues ahí se aproxima al porcentaje previsto inicialmente, pero desde el punto de vista de la inversión dejan mucho que desear. Por lo tanto, naturalmente que eso es lo mínimo que podemos esperar de esos presupuestos. No tenemos mucha fe en que vayan a ser los presupuestos que esperamos y deseamos para Andalucía, unos presupuestos con una apuesta importante a favor de los ayuntamientos, procurando el saldar las deudas que hay con los ayuntamientos andaluces, unos presupuestos que, al igual que está haciendo el Gobierno de España, pues llegue y sea responsable en lo que es la correspondiente traslación de esos fondos desde las administraciones superiores a los ayuntamientos, y unos presupuestos que tengan una capacidad inversora superior a lo que ha venido siendo en años anteriores. Porque no podemos olvidar que las inversiones productivas evidentemente significan generación de riqueza y por lo tanto creación de empleo. Ya que usted me habla de inversiones y de los pocos datos que conocemos de estos presupuestos, que mañana evidentemente podremos conocer más o más al detalle, sabemos que va a haber un incremento de 90 millones de euros en inversión. Saludarán, supongo, esta partida, pero ¿creen ustedes que es insuficiente? Sin duda, los presupuestos de la Junta de Andalucía vienen año tras año sufriendo una merma muy importante y estamos hablando de un montante global, de un envolvente de cerca de 30.000 millones de euros. Claro, el llegar y el hablar de un gran logro como un posible aumento de esos 90 millones, que además habrá que analizar a qué partida van, porque esto también es un capítulo que hay que analizar con detenimiento, si de verdad es una auténtica inversión, esa inversión productiva, o si no, bajo el aparente epígrafe de ese aumento de inversión, no se esconden un destino distinto a lo que es la inversión pura y dura, que es lo que necesita Andalucía en su conjunto.
Pero supongo que apoyará el Partido Popular la medida de la recuperación salarial de los funcionarios y empleados públicos, unos a través de la paga extra, de las partidas extraordinarias de la paga extra, y por otra parte a otros que se le ha quitado un 5%, se le detrajo un 5% hace 3 años de su propio sueldo, ¿no? ¿Esa medida la apoya el PP? Sin ningún género de duda. Nosotros además hemos estado a lo largo de los últimos años haciendo un esfuerzo para tratar de que la Junta comprendiera de que los funcionarios de la Junta de Andalucía estaban teniendo un trato discriminatorio respecto a los funcionarios de la Administración General del Estado. Por lo tanto, lo que es esa capacidad, diríamos, de recuperar esos recursos para los funcionarios es siempre una medida bien recibida. Este proyecto presupuestario va, usted lo sabe perfectamente, va de la mano de una petición vinculante dentro del pacto de gobierno por parte de Izquierda Unida de que hubiese una banca pública con depósito bancario, con ficha bancaria, con depósitos. Queda, en este caso, ni banca ni ICO, como querían los socialistas, queda como un ente público de crédito que ustedes hoy han afeado. ¿Por qué no les gusta este proyecto? Mire, no nos gusta este proyecto. Como cuestión previa me ha parecido, hoy lo único que tenemos es la referencia que hoy se ha dado, ¿verdad? Una referencia muy sucinta, muy pequeña. Mañana tendremos la oportunidad de conocerlo en mayor profundidad, pero ha habido una cosa que a mí me ha chocado profundamente, que me ha parecido ver la fórmula de sociedad anónima. He oído esa definición de este ente. Eso evidentemente no hace sino llegar e incrementar, y justo lo contrario de lo que se pretendía, de llegar, de reducir la administración, de adelgazar lo que es la propia administración, de la huida del derecho administrativo, que en definitiva es el control a las empresas públicas, y nosotros desde el Partido Popular de Andalucía y desde el Grupo Parlamentario siempre hemos estado solicitando un adelgazamiento de esa administración, porque creemos que es posible gestionar el presupuesto hoy, al día de hoy, manifiestamente demostrado todo lo contrario, y por lo tanto huimos de la creación, entre comillas, de nuevos chiringuitos, ¿verdad? Y luego estamos también, o está en este momento el bipartido, Partido Socialista, Izquierda Unida, en una clarísima contradicción. Es decir, la figura, diríamos, de la dotación de fondos por parte de la Junta de Andalucía está establecida en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía desde hace muchos años, pero cayendo en ese error que acabamos de comentar hace tan solo unos minutos, la incapacidad de gestión. Es decir, la Junta, en este caso el Partido Socialista, llegan a una especie de apaño intermedio entre uno y otro, pero se deja doblegar en ese pulso con Izquierda Unida entre no es un banco público, tampoco es de alguna manera un ICO, un instituto de crédito oficial, es una entidad intermedia. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de crear un nuevo chiringuito, un nuevo instrumento financiero, cuando llevan años y años incapaces de llegar y de agotar las partidas de esos fondos reembolsables que tiene establecida la Junta de Andalucía? Por ejemplo, para I+D+I, o fondos que se le puede facilitar a los jóvenes emprendedores, o para materia de innovación en la construcción y en las nuevas tecnologías. Sin embargo, sorprendentemente... ¿Usted cree que este ente no va a resolver el problema del crédito que, por ejemplo, tienen ahogado a miles de empresarios las actuales cajas o antiguas cajas de ahorro y banco, ¿no? Hombre, si evidentemente la preocupación del Gobierno era tal, ¿por qué no ha agotado esas partidas a lo largo de estos años? Y no estamos hablando del año pasado ni del anterior, sino que nos tenemos y podemos remontar a ejercicios muy atrás, y viendo cómo una y otra vez se pinta sobre el papel, se dibuja sobre el papel, el papel de los presupuestos lo aguanta todo, pero a la hora del ejercicio real, desde luego eso no ha sido así, y no ha llegado el dinero en buenas condiciones a quien verdaderamente lo necesita: los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, aquellos que pretenden innovar, aquellos jóvenes que apuestan por abrirse camino en el mundo laboral. Presupuesto, por cierto, señor Reynó, que vienen condicionados, sin lugar a dudas, a la petición de la Junta al Gobierno Central de que le permita devolver la liquidación de 2013 en plazos. ¿Será sensible el Gobierno Central? Lo que sí le puedo decir es que nuestro presidente, Juan Manuel Moreno, se ha ofrecido a la presidenta de la Junta para mediar con el Gobierno de España en esta, diríamos, excedente, por llamarlo de alguna manera, que hay que recordar que es consecuencia de un plan de financiación autonómica que diseñaron los propios socialistas, el propio gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el aplauso unánime entonces del Partido Socialista, del señor Griñán. No puso la más mínima objeción al sistema de financiación de las comunidades autónomas.
autónoma, beneficiando claramente en ese caso a Cataluña cuando se estableció. No dijo ni pío el gobierno socialista, no dijo ni pío la Junta de Andalucía. Ahora, sin embargo, como consecuencia de la aplicación, porque evidentemente no es el mejor momento hasta que no se respire, se estabilice la situación económica para entrar en el análisis, en el estudio y en un nuevo plan, diríamos, autonómico dentro de lo que es el propio Consejo Económico de las Autonomías, pues evidentemente ahora se llevan las manos a la cabeza. Aún así, desde luego no va a faltar la sensibilidad del Gobierno de España, porque lo viene demostrando a lo largo de estos últimos años y en concreto en esta legislatura, que no ha sido ni una, ni dos, ni tres, ni cantidades de pequeño importe lo que el Gobierno de España ha facilitado a modo de crédito, de adelantamiento de determinadas cantidades, de dejar de ponerles trabas en los distintos plazos de devolución de cantidades de la Junta de Andalucía al Gobierno de España. Por lo tanto, una vez más, sin ningún género de duda, el Gobierno de España estará, como siempre, dispuesto a oír lo que dice el legítimo Gobierno de la Junta de Andalucía. Me va a permitir que le pregunte por otras dos reclamaciones de la Junta e incluso de la sociedad andaluza casi en su conjunto al Gobierno central. Por un lado, la EPA demuestra que hace falta actuar de manera urgente en Andalucía. ¿Va a tener sensibilidad el Gobierno central de una vez por todas con Nuestra Tierra Renovada a dar un plan de empleo especial? ¿No lo cree usted necesario? Mire, los planes de empleo, quiero decir, sí, su ejecución, pues son una ejecución, diríamos, realista y eficaz, bienvenidos sean esos planes de empleo. Yo no quiero de ninguna de las maneras echar balones fuera, de ninguna de las maneras, pero el problema del paro en Andalucía, desgraciadamente para los andaluces, es un tema crónico. Nosotros seguimos estando a la cabeza del desempleo en España y en Europa desde hace años, con distintos gobiernos en el Gobierno de la Nación, con el propio gobierno socialista. Tampoco oímos al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamarle al señor José Luis Rodríguez Zapatero un plan de empleo para Andalucía en aquel momento. Dicho esto, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que en un momento en el que la EPA ha arrojado unos datos verdaderamente prometedores en el resto de España, en el resto de las comunidades autónomas, la única comunidad que es incapaz de corregir esa desviación negativa permanente de incrementar los parados, de no ser capaces de crear nuevos empleos, sea la comunidad andaluza. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo debe de pasar. ¿Por qué con las medidas adoptadas por el Gobierno de España en el resto de las comunidades se crea empleo y en Andalucía no? Lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es poner medidas eficaces, iniciar reformas y llevarlas a cabo, las reformas necesarias para esa creación de empleo, no quejarse a los demás, hacer una medida introspectiva de análisis de qué está fallando en Andalucía, el preguntarse y el darle una respuesta a los andaluces por qué después de 32 años Andalucía sigue estando a la cabeza del paro. Y lo que es peor. Pero señor Reno, ¿los parados andaluces no son parados españoles? Naturalmente que sí. Por eso le pregunto, ¿el Gobierno no cree, evidentemente la Junta tiene su cuota de responsabilidad, pero ¿y el Gobierno central? Mire, las competencias en materia de empleo fundamentalmente están en las comunidades autónomas y lo tiene la Junta de Andalucía. Competencias claras, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa con las escuelas taller? ¿Dónde está el fracaso de las medidas de las cuales tiene competencia la propia Junta de Andalucía? Bueno, políticas activas de empleo que se les ha reducido en los últimos años muchísimo la partida a la Junta. Pero no podemos olvidar que la creación de empleo no puede estar exclusivamente enfocada hacia lo que es el tema del subsidio, de la ayuda. Es decir, las políticas activas de empleo, el empleo real, también se crea con una política adecuada en materia inversora. Lo hemos comentado hace unos momentos. No hay mayor, mejor política social que la de crear un puesto de trabajo. Y se crean puestos de trabajo también con medidas inversoras que, en materias distintas, como pueda ser la materia de obras públicas, la materia de vivienda, la materia de investigación, son capaces de generar puestos de empleo por cada millón de euros de inversión. No podemos de ninguna de las maneras admitir que la Junta de Andalucía pretenda, con unas medidas, repito, de carácter global, puestas en vigor en el conjunto de España, que Andalucía sea la única que no sea capaz de sacarle partido a esas medidas del Gobierno de España. Hace unos días hubo una manifestación
multitudinaria en el campo de Gibraltar a favor de una mayor inversión en Algeciras-Bobadilla. ¿Qué hace falta para que el PP andaluz dé un golpetazo en la mesa y le diga al ministro de turno, hace falta más dinero para no olvidar que tenemos ahí el puerto más importante de España? Sin duda. Porque da la sensación de que hay un agravio comparativo con el Levante. Por favor, me encantaría escuchar una explicación que me despejara todas las dudas, pero es que no la he escuchado hasta el momento. Sí, mire, yo le voy a decir tan solo dos datos. En los presupuestos que ha presentado el Gobierno de España para la Algeciras-Bobadilla 2015 y 2014, solamente en esos 2 años se ha sextuplicado la inversión de los 8 años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el tramo Algeciras-Bobadilla. Sextuplicado, 6 veces más en 2 años a lo que invirtió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con una línea evidentemente que hay que modernizar porque es vital. Hay que mejorar el trazado, hay que mejorar la electrificación, hay que mejorar la infraestructura del propio trazado de un ferrocarril que tiene, ya no podemos decir del siglo pasado, sino casi del pasado y del anterior también. Y somos conscientes del puerto de Algeciras, es un puerto verdaderamente vital para los andaluces y para el desarrollo del propio puerto. Por lo tanto, no le van a dar lecciones al Gobierno del Partido Popular. No, en este caso yo no hablo de confrontación, hablo incluso de empresarios, sindicatos, la sociedad en su conjunto. Sin duda. Y el año pasado 50 millones presupuestados, pero no se invirtió ni uno. Sin duda. Y nosotros evidentemente somos los primeros interesados y en este ejercicio parlamentario, en la propia comisión en la cual yo soy portavoz, hemos aprobado por unanimidad partidas tendentes al aumento de la inversión en Algeciras-Bobadilla. Pero fíjese la contradicción, es decir, Algeciras-Bobadilla, que forma parte, diríamos afortunadamente, del corredor central europeo y del corredor mediterráneo, porque no podemos olvidar que los dos confluyen en Antequera-Bobadilla y de ahí hasta Algeciras, el esfuerzo del gobierno de Mariano Rajoy por llevar el ferrocarril hasta Antequera es brutal. Entre la provincia de Granada y de Málaga se van a invertir el próximo año 380 millones de euros para el AVE y para la modernización de vía ferroviaria. Se está mejorando también lo que es el trazado Murcia-Almería y el otro día el presidente del Gobierno anunció en Almería también un impulso importante Almería-Granada. Por lo tanto, no hay la menor duda del compromiso en materia ferroviaria por parte del Gobierno de España. Sin embargo, sorprendentemente, ese mismo gobierno, esta misma comunidad, la misma señora Díaz, que es tan reivindicativa con el gobierno de España, entierra una ayuda europea de 280 millones de euros para el tramo del ferrocarril entre Sevilla y Antequera. Verdaderamente lamentable, con más de 240 millones de euros hechos que no se sabe qué futuro se le va a dar. Por lo tanto, hay que ser de alguna manera coherente y ser prioritario. No cabe la menor duda que el puerto de Algeciras es un objetivo prioritario del Gobierno de España, el llevar el ferrocarril hasta Antequera y una vez en Antequera, pues continuar en dirección hacia el corredor central vía Madrid y continuar hacia el corredor mediterráneo vía Granada-Almería. Por cierto... Esa explicación, señor Renaud, está muy bien, pero para este tramo 50 millones, para el Levante español casi 500. No es así, porque es que Andalucía no es solamente el tramo Granada, Algeciras, Bobadilla. Le he dicho 380 millones en la provincia de Granada y de Málaga para ese mismo ferrocarril. Lo que es evidente es que lo que ya nos gustaría, evidentemente, que en vez de 50 millones de euros hubieran venido 150, 200, 250. Mientras más mejor, porque para nuestra tierra, mientras más mejor. Y por supuesto habrá que reivindicar y seguiremos insistiendo en que, no por nada, sino entre otras cosas, porque es de justicia. Pero lo que no vale es mirar números parciales. No podemos mirar números parciales, no podemos comparar con el Levante español. Ese tramo forma parte, repito, del mismo tramo donde el Gobierno de España tiene 380 millones para los tramos en Granada, en Almería, sin contar, repito, desde Granada hasta Almería y desde Almería hasta Murcia. Señor Renaud, vamos a hacer una pausa de 4 minutos, volvemos tras la publicidad y seguimos preguntándole, entrevistándole, pero ya en compañía de los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Venga, 4 minutos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en A por Todas en compañía del portavoz adjunto del PP en el Parlamento andaluz, Jaime Renaud, quien me va a permitir, con el mayor respeto de los posibles, que use unas palabras de su líder, Juan Manuel Moreno Illa, para decirle si a usted
como diputado le resulta difícil estar en el Parlamento andaluz, un órgano que luce poco y que tiene poca trascendencia fuera de Sevilla. Bueno, Mario, para mí es un honor, un orgullo y una satisfacción estar en el Parlamento de Andalucía, y la segunda parte de su afirmación o de su pregunta es que, bueno, lo que no podemos es sacar una frase de contexto y de ahí interpretar que Juan Manuel Moreno Bonilla pudiera tratar de menoscabar la importancia de lo que significa el Parlamento de Andalucía, a lo que donde él aspira a estar, y que evidentemente me consta sobradamente de que no es esa la opinión que tiene, ni muchísimo menos de la misión, el cometido y lo que significa el Parlamento de Andalucía. ¿Qué cree usted que quiso decir entonces? Bueno, mire, yo no estaba evidentemente en el momento de la conversación, ni cuando se le pregunta, ni cuando él responde, pero desde luego lo que no cabe la menor duda, doy fe por el día a día y por el trato que tengo con él permanentemente, de que nada más lejos de la realidad para Moreno Bonilla que desprestigiar o quitarle importancia al Parlamento de Andalucía. Usted, que ha tenido elevadas responsabilidades municipales en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿ha entendido la posición, la decisión de su secretaria general, Dolores López Gavarro, de dejar el Parlamento solo por el Ayuntamiento de Valverde? Con el máximo respeto al municipio de Valverde, Sí, mire, yo creo que entra dentro de una dinámica y de un posicionamiento global, que en este caso es verdad que ha tenido una excepción en la alcaldesa de Fuengirola, en Esperanza Oña, pero de llegar y de optar obligatoriamente, forzadamente, nuestros alcaldes en llegar y en tener que elegir entre el escaño o la alcaldía, en una decisión del Partido Socialista llevada a los tribunales, y por supuesto no hay ninguna duda de que lo que hay que hacer es acatar la sentencia de los tribunales, pero evidentemente la iniciativa política era una iniciativa clarísima del Partido Socialista de manifestar claramente un tremendo temor a lo que es la capacidad de nuestros alcaldes, de la capacidad de obtener el respaldo de sus ciudadanos, y por lo tanto obligado por esa decisión, repito, adoptada por el Partido Socialista a muy pocas fechas de las pasadas elecciones, ¿sí? Ahora cuando se habla y se comenta sobre los plazos de determinadas y posibles modificaciones en materia electoral, pues así lo hizo el Partido Socialista y no pasó nada. Entonces, en definitiva, yo comprendo que en aras a esa cercanía y al compromiso asumido en su momento por la secretaria general en Valverde, que cuando los ciudadanos de Valverde votaron al OLE, pues sabían perfectamente que la estaban votando para alcaldesa y para diputada en el Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, no hay nada de extraño en esa decisión. Quiero preguntarle dos cuestiones sobre corrupción y evidentemente le damos paso ahora a los tertulianos que nos acompañan. En primer lugar, me gustaría saber su opinión, evidentemente no con conocimiento profuso sobre esta operación, pero sí me gustaría saber su opinión como veterano dirigente popular sobre la operación Púnica en Madrid. ¿Qué siente usted al haber escuchado hoy la detención de 51 dirigentes, muchos de ellos de su propia formación? También hay de otras formaciones, pero la mayoría de su formación. Y por otra parte, los pasos que hoy ha dado la Junta de Andalucía de recurrir, por un lado, que la jueza siga instruyendo los cursos de formación, y por otra parte, la entrega de las actas de los consejillos, que lo va a entregar, que de hecho se lo ha enviado ya, lo va a hacer público en la web, pero cree que la argumentación que da la jueza de que la Junta no es competente en las ayudas sociolaborales no es de recibo. Mire, yo podría calificar a las dos preguntas con la misma palabra, indignación, sin ningún género de duda. Yo no solamente como responsable político, sino como ciudadano, me siento indignado de determinados comportamientos políticos, de determinadas actitudes de determinados políticos, que luego cuesta, cuando he dicho determinados, insisto en el determinados con comillas, pero que luego cuesta un trabajo enorme de llegar y de trasladar esa acotación en estos que tienen o que son de alguna manera practicantes de estas actitudes verdaderamente deleznables. Por lo tanto, digo indignación porque luego es terrible el daño que hacen en general a la clase política en su conjunto y, sinceramente, desde todo punto de vista, inadmisible. Por lo tanto, auténtica indignación.
Por otra parte, sí que es verdad que mi partido ha reaccionado de una manera rápida esta tarde y tanto en el famoso tema de esta operación que hablamos, más el de las tarjetas, pues esta misma tarde se ha adoptado la decisión de suspender de militancia absolutamente a todos aquellos que sean militantes del Partido Popular y que están involucrados en ambos afer, pues evidentemente han sido suspendidos de militancia. Respecto a la actitud del Partido Socialista en relación a las determinadas decisiones de la jueza Olaya, pues la califico de la misma manera, indignación. Yo creo que si hay algo que hay que respetar es la justicia y en esto pues me viene perfectamente para el planteamiento que le he hecho hace tan solo unos segundos. El Partido Popular respeta las decisiones de la justicia llegó y adoptó una decisión del Tribunal Constitucional determinada y por lo tanto el Partido Popular inmediatamente, sin rechistar, a llegar y a asumir esa sentencia. La actitud del Partido Socialista respecto a los temas de corrupción en Andalucía no es nueva. Se viene repitiendo año tras año, y ya decimos año tras año, no solamente en un determinado caso como pueda ser en el tema de los ERE, sino en el tema de las ayudas que se han venido produciendo por parte de la Junta de Andalucía, por parte de Invercaria, y no ha sido precisamente de facilitar las cosas a la justicia. Llámese la jueza Olaya, llámese cualquier otro juez que haya tenido las competencias al respecto, que le haya tocado en su jurisdicción. No puede dar precisamente el Partido Socialista ejemplo de una actitud de colaboración inmediata, de no poner trabas, de no poner todos los inconvenientes posibles para el mayor esclarecimiento y la asunción de las responsabilidades políticas, que no las judiciales, que esas van por un camino, repito, con los cuales hay que ser absolutamente respetuosos. Señor Reino, le preguntan a continuación, Raúl Limón, buenas noches. Buenas noches. Elena Manzano, bienvenida. Buenas noches. Igualmente Francisco Morón. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucrecia, buenas noches. Buenas noches. Jaime Reno. Pues ya que estábamos hablando de este tema, como usted ha indicado, la reacción del PP ha sido muy contundente hoy con el caso concreto. Quizás ha tardado un poquito más con el tema de Rodrigo Rato, pero en el caso del PP andaluz hay alguna indecisión, por ejemplo, en el caso de Ana Hermoso, que está imputada, o de Eloy Carmona, que también está imputado. Que yo no sé muy bien cómo se manejan los tiempos en estos casos, pero ¿se espera la misma contundencia en estos casos o...? Sí, mire, nosotros en ambos casos, que además corresponden al Partido Popular de Sevilla, ya hemos tenido el correspondiente pronunciamiento del propio presidente del PP de Sevilla, que en estos momentos se está, diríamos, a la espera de acontecimientos porque evidentemente, en primer lugar, no son en absoluto comparables, evidentemente, con la magnitud claro, que es de lo que hemos comentado, ¿no? Del tema de hoy o del tema de las famosas tarjetas que tienen de alguna manera pues una repercusión mediática por la propia entidad de lo que se ha de alguna manera puesto, diríamos, o ha aflorado de una manera clara y nítida. No le quepa a usted la menor duda que el Partido Popular de Sevilla, lo mismo que atenderá de alguna manera y que siempre respetaremos esa presunción de inocencia, no le temblará el pulso de ninguna de las maneras de adoptar las decisiones que tenga que adoptar si en algún momento se pudiera demostrar el que efectivamente hay algún tipo de responsabilidad con cualquier dirigente. Es decir, yo creo que la frase de que quien la haga, que la pague, en cualquier caso, pues hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Pero después no pasa así con Gabriel Amat, por ejemplo, en Almería, ¿no? Es decir, la presunción de inocencia que hoy no se ha tenido en cuenta en los implicados en la operación de Madrid, Murcia, Castilla-León, digamos que se ha ido por delante. Y sin embargo aquí en Andalucía, con Martín Serón también hay una respuesta muy tibia, en fin. Yo creo que no son en absoluto comparables. Me permite que insista en que la magnitud de unos hechos en los cuales se producen unas detenciones, en los cuales hay evidentemente unos vestigios y en las propias diligencias previas, pues hablan de una gravedad, de unos hechos verdaderamente importantes, no son comparables evidentemente en la adopción de las medidas que hay que adoptar.
Pero lo que le vuelvo a reiterar, que no le quepa la menor duda, que desde el Partido Popular de Andalucía y desde el Partido Popular de España se adoptarán las medidas que se consideren convenientes para que resplandezca siempre la verdad, que las responsabilidades políticas sean asumidas desde el punto de vista político y, sobre todo, el máximo respeto a los tiempos y a las decisiones de la justicia. ¿No cree que con noticias así y con informaciones que se están dando acerca de la actitud de determinados políticos, lo que se está haciendo realmente es una campaña a fuerzas políticas como Podemos, Ganemos o todo tipo de fuerzas que puedan emerger dentro de la indignación social que se está produciendo? Y bien que lo lamento. Y bien que lo lamento. Cierto que el comportamiento político de partidos que tienen de determinados militantes o personas vinculadas a partidos que tienen una responsabilidad de gobierno, que son partidos mayoritarios que han recibido la confianza de millones de andaluces, de millones de españoles, no es precisamente un ejemplo. No es precisamente un ejemplo de comportamiento y indirectamente se puede estar facilitando la aparición de estos movimientos, llámele usted de la manera que lo quiera llamar, son unos movimientos sociales más o menos organizados, con forma de partido, sin forma de partido, pero que evidentemente exasperan a la sociedad y por lo tanto buscan de alguna manera una alternativa. Somos conscientes de ello y por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad los partidos políticos de ser extremadamente rigurosos en las medidas, extremadamente pulcros y sobre todo también ser muy claros a la hora de llegar y de transmitir a la sociedad lo que se pretende con la adopción de medidas ejemplarizantes. ¿Cree que un partido como Podemos puede quitar votantes al Partido Popular o es más la amenaza, digamos, a la fragmentación de la izquierda que se dice en otros foros? Mire, nosotros tenemos claro, y hoy una de las reuniones que hemos tenido de trabajo en la sede del partido, precisamente tenemos claro que nuestro adversario es el Partido Socialista, es decir, el adversario del Partido Popular Andaluz es el Partido Socialista Izquierda Unida, ¿no? De Andalucía. Izquierda Unida menos. Es verdad que cuando el Partido Socialista e Izquierda Unida pues son capaces de fraguar una coalición, a la vista está lo que ha ocurrido en estos momentos y quien gobierna en nuestra tierra, que en un momento determinado sector de cualquier sigla, que es habitual votante de esa sigla, pues en esa precisamente desesperación le pueda llevar a votar, pero en un porcentaje ciertamente yo creo que poco significativo. Nuestro adversario en Andalucía para el Partido Popular es el Partido Socialista. Bueno, el adversario del Partido Popular en Andalucía más que nada es la mayoría absoluta que les obligan a tener en todos los sitios o ayuntamientos donde quieran gobernar, ¿no? Porque realmente, por eso digo, no se puede desmerecer ni despreciar a Izquierda Unida o cualquier fuerza que pueda emerger, ¿no? Está claro, lo mismo que no podemos desmerecer al porcentaje de abstención. Es decir, nosotros tenemos que hacer un llamamiento a los votantes tradicionales, a esa mayoría silenciosa que en un momento determinado se puedan sentir desencantados, para llegar y decirle que es posible lo que es esa regeneración democrática que necesita nuestro país y nuestra tierra y que por lo tanto no puede cundir la desesperanza y decir de alguna manera que la alternativa democrática que hemos tenido a lo largo de estos años, la transición democrática que se ha basado en un sistema, en una constitución votada por millones de españoles, eso se tire por la borda por determinadas actitudes. Yo creo que en eso los partidos tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo, primero, de regeneración democrática, si es posible, llegando a acuerdos importantes, en materia sagrada, diría yo, en auténtica materia sagrada, que es la transparencia, la honorabilidad, la administración de los fondos públicos, etcétera, etcétera, y luego sobre todo ser también capaces de transmitirlo, porque muchas veces el vehículo de transmisión es lo que falla y si no llega el mensaje a la ciudadanía, cunde el desánimo. Pero es Dado que el que mensaje... hoy- bueno, sí. No, bueno, yo iba a cambiar de tema y dado que hoy por fin el Partido Socialista e Izquierda Unida han logrado ese preacuerdo para ya lanzar mañana el anteproyecto de ley de la entidad pública de crédito, me gustaría saber, aunque ya el PP ha dicho que no está de acuerdo con esa entidad porque cree que puede suponer otro desvío de dinero, otra pérdida de dinero, otro coladero de los presupuestos andaluces, conocer al detalle por qué el Partido Popular no está de acuerdo con esta entidad de crédito si sobre el
papel, la naturaleza con la que nace, que es dar crédito ahora que los bancos siguen cerrando el grifo, porque el Partido Popular no está de acuerdo. Si me lo puede explicar con palabras para que todos entendamos su negativa. Yo voy a procurar ser lo más claro posible, porque ese instrumento existe. Ese instrumento existe en la Junta de Andalucía con fondos absolutamente determinados año tras año en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía, antes gobernando en solitario y ahora en el bipartito, Partido Socialista e Izquierda Unida, es incapaz de llegar y de facilitar el que ese crédito llegue a quien lo necesita. Se supone que este nuevo instrumento, si me lo permite, va a ser va a estar más evolucionado, va a captar depósitos privados, va a tener ficha bancaria. Bien, el tema de la ficha bancaria habrá que analizarlo, no estoy yo tan seguro del tema de la ficha bancaria, así como así. Y en cuanto a que va a ser de alguna manera un instrumento nuevo, bueno, desde luego desde el punto de vista, yo creo que eso ha quedado de alguna manera apartado, ¿no? Y ha quedado aparcado, por lo menos sine die, en la relación de la creación de un banco público, cuando estamos en un proceso en Europa de reducción de entidades bancarias, cuando en España ha habido una reducción importantísima que han permitido con esas medidas de saneamiento el llegar y el que nuestros bancos, nuestras entidades bancarias ya han pasado con una nota alta lo que es la inspección europea sobre la, diríamos, solvencia de nuestras entidades bancarias, me parecería un auténtico disparate. Y respecto a la figura, diríamos, a ese banco descafeinado, lo decimos absolutamente innecesario. Año tras año se quedan sin gestionar, se quedan sin que lleguen a los pequeños o medianos empresarios, a las empresas de I+D+I, a las empresas agroalimentarias, a los jóvenes emprendedores, pues millones de euros que se dotan anualmente de presupuesto y que, sin embargo, son incapaces de que lleguen al último tenedor, al que de verdad está dispuesto a invertir. Entonces, ¿cuál es su alternativa? La ejecución del presupuesto total, o sea, el instrumento que existe funcionaría si se ejecutara por completo. Esa es la alternativa que propone el Partido Naturalmente, Popular. nosotros nunca hemos estado en contra de esta figura, es más, a través de nuestro historial parlamentario está siempre los requerimientos a la Junta de que llevara a buen puerto lo que es el que se agotaran esos fondos reembolsables en unas condiciones favorables y óptimas para aquel que lo necesite. Y no hay que crear ningún otro chiringuito. Pero, por ejemplo, ¿qué le parece que pueda captar depósitos privados para luego eso destinarlo a proyectos empresariales? Ellos siempre han dejado claro que nunca va a servir para conceder préstamos privados, es decir, que no sería un banco al uso. Sí, yo creo que eso es jugar en el filo de la navaja y sobre todo una actitud verdaderamente incongruente. Ver a la señora Díaz relacionándose y haciéndose fotos con los presidentes de los bancos, tratando de conseguir financiación de los bancos para proyectos de inversión y para determinados proyectos en la Junta de Andalucía, y al lado haciéndole la competencia a los propios bancos con una entidad, llámese como se llame, dígame usted si no es una auténtica esquizofrenia política y de falta de criterio en un tema tan importante como es el facilitar y crear riqueza y empleo en nuestra tierra. En este caso no están haciendo la competencia a los bancos, puesto que los bancos no están cometiendo su labor de dar crédito, con lo cual si están intentando crear un sistema o un modelo para facilitar el crédito, porque los bancos no lo dan, pese a haber recibido 40.000 millones de dinero público, es decir, que quien ha superado los test de solvencia frente a Europa no es la banca, somos nosotros. Es el Estado español el que ha aportado el dinero suficiente para que esos bancos puedan estar en condiciones de afrontar las condiciones más extremas de estrés. Como ese dinero es público y los bancos no están dispuestos a devolvérselo a la gente, tampoco parece demasiado incongruente crear un sistema o un modelo público mediante el cual se facilite el crédito a determinados proyectos. Sí. Teniendo en cuenta que vivimos en una comunidad con un porcentaje de paro elevadísimo. Sí, mire, yo lo primero que me gustaría aclarar es que esos 40.000 millones, el saneamiento de la banca se confunde con demasiada facilidad el término. El dinero ha ido para las cajas de ahorro, no para los bancos. Es decir, punto. Y estamos hablando, por lo tanto, de unas entidades públicas, donde estaban representados instituciones, sindicatos, empresarios, por lo tanto ese es el primer matiz. Sí. Cuando se habla alegremente y se pretende el llegar y el utilizar ese argumento, es lo primero que hay que llegar y hay que dejar perfectamente claro. El dinero que se ha dedicado a sanear
ha sido precisamente en las cajas de ahorro. Y pero evidentemente... tampoco, perdón, señor Reino, que me interrumpe, pero tampoco la ecuación caja mala, banco bueno ha sido seguida al pie de la letra. No podemos comprar ese argumento al pie de la letra, ¿no? Tenemos ejemplos fidedignos de cajas que han funcionado bien. Sí, sí. Como por ejemplo la Cucha, sin duda. y aquí en Andalucía, por ejemplo, Unicaja, ¿no? Sin duda, sin Caixa, duda. Cosa de la cual nos alegramos. Pero han sido determinadas cajas, evidentemente con un agujero lo suficientemente importante como para haber llegado a esas cifras tan monstruosas. Provocado por la gestión pública, además. Sin duda, sin duda. Por lo tanto, de ahí es un ejemplo más de que, en definitiva, ahora lo que toca, y yo coincido con usted absolutamente, es que lo que le toca a los bancos, desde este, diríamos, punto de salida, desde esta meta de salida, desde esta salida de esta carrera, el empezar a dar crédito a las familias y el empezar a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿cómo? Una cosa señor muy Reino, distinta. ¿cómo van a, si es que llevan ya 7 años pidiendo que por favor abran el grifo a quienes realmente quieren emprender un proyecto? Mire, yo creo que vamos a tener una fecha, yo creo que clave, que va a ser las medidas que el Banco Central Europeo adopte en el próximo mes, en el mes de diciembre, vamos, no en el mes de noviembre. En el mes de diciembre, el cual va a poner dinero a disposición de las entidades bancarias una vez que se ha comprobado, diríamos, esta situación favorable de la banca. Ahí de verdad va a ser la prueba del algodón para los bancos. Si están dispuestos a llegar y a tomar dinero. Esta mañana he tenido la oportunidad de oír una frase muy acertada. La misión de los bancos es tomar dinero para luego prestarlo. Claro, lo que pasa es que hay un poco de cobrando un trampa. legítimo interés. Bueno, legítimo o no. Quiero decir que ellos toman el dinero a un interés X y luego lo prestan a otro interés que no siempre, claro, pero son negocios privados, pero reciben de la banca europea. Quiero decir que compran. Claro, pero al final, si estamos todos a expensas de que el banco nos conceda la gracia de cedernos un crédito, quizás no es tan descabellada la aparición de una entidad de crédito público. ¿No? Porque al final no dejan de ser entidades privadas, ¿no? como usted dice, y que efectivamente pues ellos tienen el margen que tienen para poder hacer negocio, que es su objetivo también, ¿no? Sí, lo que ocurre... No son una ONG, eso Claro, lo sabemos todos. Sí, yo creo que en definitiva, desde luego, lo que no cabe la menor duda es que en una economía de mercado y en la situación en la que en este momento de alguna manera se encuentra nuestro país, desde luego el último, yo diría, de los objetivos que se debería de marcar el Gobierno de la Junta de Andalucía es dedicarse a crear un banco público, que se dedique a crear puestos de trabajo, a crear riqueza, a ejecutar los presupuestos que incumple sistemáticamente año tras año, a procurar que los andaluces tengamos una mejor sanidad, a procurar que los niños andaluces sean los últimos a la hora de calificar en Europa por su nivel de preparación, a que la investigación, el desarrollo, pues sea evidentemente el banderín de enganche de futuras puertas de productividad en nuestra tierra y, en definitiva, a sacar a Andalucía de donde lleva más de 32 años con un gobierno monocolor, que es a la cabeza del paro de España y de Europa. Venga, esa es la misión. Última pregunta. A mí me gustaría, una curiosidad que tengo, el Banco Europeo de Finanzas, que se creó y que permanece ahí, ¿qué ha pasado con ese ente? ¿Qué sentido tiene? Y si es recuperable para este proyecto que la Junta puede que emprenda a partir de ahora. Mire, yo no sé exactamente, porque lo que conocemos evidentemente del proyecto hoy es nada. Vamos, muy poquito, únicamente la voluntad... Bueno, pero realmente, ¿dónde está el BEF actualmente? Claro, ¿En qué posición? y el acuerdo del anteproyecto. Evidentemente lo que está es en la misión propia de facilitarle fondos a determinados proyectos, ¿no? Igual que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. En un momento determinado, determinados proyectos, que pueden ser proyectos nacionales, o incluso de cooperación de más de 2 países, el facilitarle una financiación adecuada. Sí, pero este banco se creó para dar crédito a proyectos en Andalucía. Estamos hablando de un banco que participa en todas las cajas de ahorro andaluzas. Sigue activo, tiene futuro, tiene posibilidad de ser recuperado para este proyecto. Sí, yo no lo sé si exactamente, precisamente, diríamos, en el subyace, en el fondo de esta intención de la creación de esta entidad que hoy hemos tenido noticia, pues puede pretender de alguna manera utilizar esa herramienta a la cual usted hace alusión. Señor Reynor, le reiteramos el agradecimiento por estar hoy con nosotros después de las circunstancias en las que se ha producido su visita. Insisto, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y esperamos encontrarnos aquí en otras condiciones. Muchísimas gracias a ustedes y encantado. Muy buenas noches. Venga, volvemos en 4 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de Elena Manzano, de Francisco Morón, de Lucrecia Evia y de Raúl Limón.
Tiempo de tertulia esta noche en A Portada, en el que vamos a hablar de corrupción o de supuestos casos de corrupción, y vamos a hablar también de los presupuestos de la Junta para 2015 que van vinculados a ese ente de crédito público. Vamos a empezar precisamente con esto último, y pido la opinión de los tertulianos que esta noche nos acompañan, de Raúl Limón, de Francisco Morón, de Elena Manzano y de Lucrecia Evia. Ente público de crédito andaluz, del que hemos estado hablando precisamente con Jaime Raynó, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento andaluz. ¿Qué os parece esta iniciativa, que ha luchado muchísimo Izquierda Unida, que no va a ser banca pública de momento, que tampoco se queda en un ICO, como querían los socialistas? En fin, se ha buscado un término intermedio, al menos en la nomenclatura. Raúl, empiezo contigo. A mí no me parece mal, pero porque yo siempre he sido partidario de que lo público no es malo de por sí, sino la gestión mala de lo público es la que lo hace malo. Entonces, los precedentes que ha habido en este país de algunas entidades públicas, como fue el Banco Hipotecario en su momento, fueron excelentes. Bueno, los precedentes últimos son las cajas de ahorro. Claro, pero que es la gestión, es decir, que yo creo que una mala gestión no inhabilita el instrumento, lo que lo inhabilita es al gestor. Entonces, hasta ahora, que parecía que los gestores no terminaban pagando consecuencias y ahora parece que sí la están pagando, yo sí que me gustaría canalizar las cosas a través de lo que yo creo que es necesario, porque el sistema que hay actualmente no funciona, con lo cual, ¿para qué vamos a seguir dando vueltas a algo que realmente ha demostrado que no funciona? Los bancos no están dando crédito, los bancos no van a dar crédito porque su negocio es el riesgo cero. Entonces no quieren dar crédito en un momento donde el consumo no se reactiva, y es un círculo vicioso en el que estamos metiendo. Por cierto, nos dijeron que que había que salvar a la banca impepinablemente para que volviese a abrirse el grifo del crédito, y hoy hemos escuchado precisamente al Gobierno decir que ese crédito no se va a abrir hasta que se recupere la economía. Exactamente. En fin, ¿no era antes el huevo y la gallina? Y además hemos visto al señor Botín diciendo que llovían los billetes y los dineros, que llegaban los dineros a expuertas a España, que deben llegarle a él solo, porque el resto... No, pero deben estar incluso llegando, lo que pasa es que les llega a un precio que les resulta cómodo, es decir, los siguen prestando a quien tienen garantías de devolución, no están invirtiendo en proyectos, no están invirtiendo en desarrollo del país, y simplemente se están dedicando a comprar dinero muy barato, a prestarlo en unas condiciones leoninas a gente que sabe que se los puede pagar, y así no hacemos. De todas formas, también hay que analizar que los mayores, las personas que más, los entes que más se están beneficiando del crédito en estos momentos son las administraciones públicas. De hecho, la banca, ahora mismo donde está realmente prestando dinero es a las administraciones públicas. Donde tiene garantía de cobro. Es que, por lo tanto, creo que crear un ente de este tipo es un error, porque es volver a un elemento que no ha funcionado, que son las cajas de ahorro, y dejarlo en manos de los mismos gestores que han metido la pata antes. Porque no ha habido una regeneración política. Eso es un prejuicio. Es decir, y luego yo no conozco realmente por qué va a ser mejor o malo, si es que no sé de qué va. Porque no tiene en el objetivo suyo de una entidad pública, cuando se mete en el ámbito de la financiación, el objetivo no es el beneficio. Esa es una diferencia fundamental entre una entidad privada en el ámbito financiero y una entidad que no lo es. Bueno, en financiero en cualquiera. No, pero realmente un beneficio tiene que tener. No, o sea, si tú creas una banca pública al uso, lo que no tienes que tener un beneficio, porque tú no tienes que tener el DCNU, pero no quieres un 30%. Bueno, yo es que como no lo sé. Es lo que ellos dicen, no porque yo lo sepa. Hay que ver cómo evoluciona, porque ni ellos mismos creo que se han puesto todavía de acuerdo, porque Izquierda Unida hoy, a la pregunta de si cree que esto va a ser una banca pública a todos los efectos, ha dicho que sí, y desde el PSOE han dejado claro que no tiene nada que ver con una banca pública. Pero yo creo que, lo que pasa es que hay un problema de nomenclatura. Crear una sociedad anónima ya crea una serie de... solo la nomenclatura. Sí, porque al final ellos han llegado, o sea, el resultado es exactamente lo que aprobaron hace apenas un año el PSOE de Izquierda Unida en el dictamen del Parlamento, el grupo de trabajo. O sea, que han mareado la perdiz, han dicho sí, bueno, ahora se va a llamar no sé cómo, ahora tal, no sé qué, han entrado en matices y al final se han quedado con lo que tenían, con el acuerdo. Pero y ahora no van a desarrollarlo. Un problema de nomenclatura, porque la clave está en si va a captar recursos privados, si va a recibir financiación europea, es decir, que la naturaleza de la entidad no es lo mismo si es un instituto, si es una entidad o si es un banco. Claro, lo que pasa es que evidentemente, o sea, lo que sí que queda claro es que es una entidad de crédito, que no es una entidad donde yo voy al cajero y saco dinero. Por supuesto, Por eso te digo, bueno, yo creo que hay matices y efectivamente el papel lo aguanta todo y habrá que ver la letra pequeña de esta entidad, pero a mí en principio me pasa un poco como a Raúl, en principio yo creo que no es una mala opción. No hay crédito, aparte del crédito que se está presentando. Pero el crédito que va a llegar para las pymes, para los grandes proyectos, bueno, va a ser Invercaria, va a ser... Estamos hablando de futuribles, y entonces en futuribles tú sabes que futurible vale todo, y el futurible desde mi punto de vista pinta bonito.
¿no? Es como, bueno, para pymes, que tenemos un tejido empresarial que es más del 90% son pymes en Andalucía, es decir... Sobre el papel hay dice claro. que va a servir a todo aquel que genere empleo para los sectores de comercio, Efectivamente, agroindustria, habrá que minería, verlo. que son las Tendrán fuentes claro. de empleo en Andalucía, y hay que tener en cuenta las peculiaridades de la región. A mí sobre Hombre, el papel tampoco me parece que esté mal, como habéis dicho vosotros. Las últimas inversiones públicas en minería han salido bastante bien. De hecho, varias empresas que se han enriquecido se han ido y han dejado invertido en Andalucía. Bueno, pero habrá que Por cambiar. ejemplo, esa es la última experiencia de lo que es una entidad de crédito público. Bueno, evidentemente ha Hombre, habido yo no creo que sea malos... tan fácil, así. No sé, no lo veo, me parece un poco simplista eso. Bueno, simplista no, dime No un sé, ejemplo no sé. bueno. No sé, pero que, o sea, la inversión Pero el en lo banco público... hipotecario fue bueno. No, pero digo aquí. El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, el Pero que se creó en el Ministerio de Agricultura, creó una plataforma de Un ejemplo desarrollo. de que haya sido gestionado por este tipo de políticos que tenemos y que se haya desarrollado en Andalucía de manera positiva. financiera. Unicaja. ¿Unicaja? Unicaja es una entidad de crédito pública Unicaja que ha funcionado muy Unicaja bien única. y está entre los principales puestos de banca. Partimos de la base que estábamos en la comunidad andaluza con más cajas públicas y las que menos cajas Pero si públicas en eso tienen. estamos de acuerdo, Sí, que no sí, se ha no, hecho en bien. eso estamos de acuerdo. En eso estamos todos Que de yo acuerdo. estoy Por lo tanto, creo que darle la confianza a estos políticos para que gestionen otro ente público. Hombre, Pero es los que ¿a quién se la políticos son los damos? que tenemos, es ¿A quién decir, se la que ellos, damos? claro, ellos son los que tendrán que gestionar además, y supuestamente va a ser el Parlamento el encargado de designar los órganos de administración de este banco, que ya no va a ser el típico partido político que a dedo va a ¿Y decir por qué se tú crea una vete sociedad al anónima Consejo para de entonces gestionar Administración. esta entidad? Pues son muchas preguntas son algunas que de las dudas contestar. que tienen que resolver de aquí a los próximos Efectivamente. meses. Esto va a tener una tramitación de 6 al o dinero 7 en condiciones meses. de mercado, si no es una sociedad Esto ahora va a anónima, tener una resultaría negociación. muy compleja. Es decir, Pues bueno, sí, pero es que por cada entonces estamos solicitud dando, de crédito estamos tienes- dando por hecho que va a tener ficha bancaria. Sí, Sí, ellos Claro. han dicho El que tiene sí. ficha bancaria. Ellos Es han- que ellos dan por bueno, hecho que va a que tener tenga, ficha no bancaria. sabemos, que se la va a van a solicitar, a ver y qué que hace será el el gobierno banco. central el que la efectivamente. conceda Pero o que no el la ICO tiene, conceda. tiene ficha bancaria también y no es un banco. Bueno, pues ejemplo. hay muchas preguntas sin respuesta, como queda patente en la conversación que estamos teniendo aquí. Esperemos mañana salir de algunas dudas, no sé si de todas, en Sí, el Consejo eso de Gobierno, que contesta también va a aprobar los presupuestos o el anteproyecto de los presupuestos de 2015. ¿Esperáis alguna sorpresa después de que hayamos conocido pues que se les va a restablecer las pagas extras y el salario íntegro a aquellos funcionarios y trabajadores públicos a los que se les detrajo en los últimos años, que también va a haber un aumento de la inversión de 90 millones de euros? En fin, Más que sorpresa, la incógnita es cómo. Porque lo único que sabemos es que han conseguido reducir el pago de la deuda en 300 millones de euros, pero todo lo que quieren hacer cuesta muchísimo más que 300 millones de euros. Reponer la paga extra, aumentar un 20% la inversión, más de 100 millones para educación. El desglose. Siguen sin Queremos. reducir la administración paralela, y lo interesante no es que vaya a haber sorpresa, yo no me espero ninguna, yo lo que quiero es saber cómo van a cuadrar el círculo. Es materialmente imposible todo lo que han prometido con el mismo dinero que el año pasado, un poquito menos de 30.000 millones de euros y tantas incógnitas abiertas. Pero O bueno, sea, si van a invertir en ese lado, ¿no? Que pinta bien, ¿dónde van a quitar? claro, cuadrar el círculo. Es una expresión que viene muy bien a... No, que ellos, los primeros datos que están aportando ya ellos, alguna pista te dan, ¿no? Te dicen que el crecimiento en educación, me parece que estoy leyendo, en salud es el 2%, en políticas sociales un 2%, igual que en educación. En obra pública un 20,4%. Bueno, ¿De dónde? ya está. A mí lo que me sorprende es que esa apuesta salga de un gobierno de izquierda. Es decir, que la inversión en obra pública crezca un 20% y la de educación y sanidad un 2%, me sorprende. Bueno, Pero es porque realmente la- eso corresponde con lo que dijo la presidenta, ¿no? Que ella apostaba por recuperar la construcción y el sector de la construcción era muy importante para Andalucía. Ya, pero como vamos por ahí diciendo que nosotros tenemos otro modelo... no Sí, sé. bueno, un modelo sostenible Ya. de construcción, pero eso Hombre, pero aparte es de que inversión somos pública. distintos, porque hay que recordar los presupuestos del Estado, vamos, quiero decir, en el discurso se supone que Andalucía hace una política diferente en los presupuestos Claro. generales del Estado. La partida, se criticó mucho la partida del Estado a educación y a sanidad, porque era como que se abandonaba un poco esos sectores cuando eran pilares fundamentales del bienestar y pues se dedicaba a otros menesteres, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver el desglose y ver bien al final cuál es la cifra total, ¿no? En ese O sea, no desglose- solamente el aumento de la partida, sino la partida total. ¿En qué queda ese cuadro, no? Yo, si esos repartido. porcentajes se confirman, a mí me parece un error. Es decir, creo que las necesidades de la educación y de la sanidad están por encima de un 2% presupuestario. por cierto, no vamos a hacer el pito grillo, pero muy atento mañana a la cifra de educación, porque la presidenta dijo que iban a aumentar en 120 millones de euros ese 2%, al que alude- 122 millones, al que sí. alude precisamente Raúl Limón, pero
¿eso forma parte del capítulo 1 de personal? Es que esa es la clave. Es decir, porque la recuperación salarial de cerca de 90.000 profesores que hay en ahí puede Andalucía, haber una trampa. porque los 250.000 funcionarios y trabajadores públicos le va a costar a la Junta esa recuperación salarial 435 millones. Pero eso es capítulo Simplemente una 1. regla de 3. Claro. 90.000 profesores, estamos hablando de 120 y pico millones de euros, ¿no? En fin, vamos a ver si Aparte de aumenta la o no famosa aumenta. tasa de reposición que parece que afecta a la sanidad, que afecta a la educación y que tampoco sabemos si eso va a tener implicaciones en el presupuesto, ¿no? Atractiva rueda de prensa mañana la de María Jesús Y densa. Montero, la consejera. Uy, densa. Muy densa. Con A ver a qué hora calculadora. empieza. ¿Y a qué hora Con acaba? calculadora. Y a qué hora acaba, evidentemente. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis porque, y sí les pregunto directamente a los tertulianos, si creéis que hoy la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, afronta un nuevo Rubicón en sus relaciones con la jueza Laya. Siempre ha sido crítica silente, lo ha criticado, pero en el silencio, no ha actuado directamente contra ella, pero ya, aparte de los recursos pertinentes, hoy directamente ha pedido que sea apartada de los cursos de formación. Y al mismo tiempo ha recurrido el auto en el que le pide las actas de los consejillos durante los últimos 12 años. Y para no dar la sensación de que quiere ocultar algo, le envía las actas y al mismo tiempo las hace públicas en la web de la Junta de Andalucía. Pero eso sí, le recurre ese auto al entender que no tiene argumentación jurídica sólida decir que la Junta pues, se extralimita al dar ayudas sociolaborales, competencias estatales que, según la Junta, vienen recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En fin, hay varias aristas desde el que analizar estas medidas, estos recursos de la Junta de Andalucía, precisamente en el mismo día en el que la jueza Laya le ha pedido, en el plazo de 5 días, a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes que den su opinión sobre si la Junta tiene que ser apartado como acusación particular del caso de los ERES. A ver, ¿quién empieza? Bueno, aquí lo que parece claro es que la Junta ha tomado la decisión de ir al ataque o de enfrentarse directamente a la juez, una vez que la juez ha dejado claro que va por la presidenta de la Junta de Andalucía, ¿no? Que parece que lo que está ya ahí es directamente intentando desviar toda la causa o toda la instrucción a la responsabilidad que pudiera tener la actual presidenta de la Junta de Andalucía. Ahí sí que parece que es algo que ya le duele a este equipo de gobierno y que ha dicho, bueno, hasta aquí, a partir de ahora nosotros también vamos a poner sobre la mesa las condiciones y vamos a intentar apartar a esta señora de las causas que consideramos que no debe de estar judicializando o en este momento haciendo la instrucción, ¿no? Lo que sí parece que tiene, en el caso de los recursos de formación, sí puede tener razón la Junta de Andalucía, ¿no? Creo que ha habido una mala gestión por parte de la jueza y que se ha extralimitado, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es que en este caso que se ha producido el choque de trenes, yo creo que se ha producido porque le ha ya dado, no afecta a otro gobierno, ni a otro le ha tipo de dado los gobierno. argumentos suficientes la jueza, yo creo que con varios errores. Uno de ellos es inducir a un testigo clave a que hiciera un determinado procedimiento para que el caso recayera sobre ella, y otra es empezar la instrucción con el prejuicio de criminalización absoluta de toda la Junta de Andalucía. Creo que ha dado los elementos suficientes como para que la parte afectada, con toda la legitimidad del mundo, porque es absolutamente legítimo lo que ha hecho, proteste de la forma que lo ha hecho, que además es la correcta, es decir, vía recurso. En fin, yo veo que ha sido un procedimiento oportuno y correcto. Supongo que entonces, por lo que te escucho a ti, Raúl, y a Francisco Morón, y evidentemente incluyo la pregunta a Lucrecia y Elena, ¿os sorprendió la rapidez con la que la Fiscalía Anticorrupción dijo la pasada semana que la jueza Laya es la competente para instruir los cursos de formación? Bueno, depende de la credibilidad que le quieras dar, ¿no?, al pronunciamiento. ¿Realmente crees que ahí va a quedar el tema? O sea, yo entiendo que cuando la Junta de Andalucía da el paso que ha dado es porque tiene argumentos suficientes para excluir a la jueza o para demostrar que se está haciendo una instrucción mal. Lo que pasa es que sería una pena terrible que un caso como este y el caso de los ERES al final quede en nada por una mala instrucción o por errores en la instrucción. Es que, o sea, puede ser un batacazo y una decepción tan grande para la ciudadanía, bueno, que ya ni van a creer en los políticos ni en la justicia tampoco, ¿no? Yo creo que en los recursos que la Junta ha anunciado hay dos vertientes. Por una parte, la vertiente política, y es que a la Junta de Andalucía no le interesa nada en absoluto que la jueza Laya se pueda quedar con las dos macrocausas, tanto la de los ERE, que ya la tiene, como la de los cursos de formación, que se la puede quedar o no, porque ahora mismo está repartida en 17 juzgados andaluces y la Junta de Andalucía no quiere, porque tal y como publicó ya el periódico de Raúl, El País, la intención de Laya es unir las dos macrocausas y conectarlas. Eso para la Junta de Andalucía sería nefasto
testigo, porque entonces políticamente podría tener peores consecuencias de las que ya tiene o de las que ya pueda tener. Y luego, por otra parte, por ejemplo, el recurso de nulidad, porque entiende que no se ha respetado el principio del juez natural, por ejemplo, en el caso del testigo, es un punto de vista procesal y eso lo han hecho los servicios jurídicos del gabinete de la Junta de Andalucía. Eso no es una decisión política, eso es que los servicios jurídicos entienden que la jueza ha errado a la hora de decirle al testigo que declarara ante la Guardia Civil en vez de irse al juzgado de guardia o al Ministerio Fiscal, que creo que es otra de lo que contempla el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, que eso ha sido un error al que hace referencia, creo, Lucrecia, y que sería una pena que por ese tipo de errores se vayan a perder, pues vaya a dejar de evolucionar esta causa. Hombre, lo que sí que es verdad pero es hay otros jueces, ¿no? La causa sí, no tiene por qué dejar de evolucionar, claro, porque no, lo instruyen otros jueces, ¿no? Y lo están instruyendo más jueces, ¿no? Porque el caso de los temas del tema de formación está repartido en varios juzgados de momento, ¿no? En 17, creo. Sí. Por eso por te digo. Ejemplo, el número 9 de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por citar uno de ellos, ¿no? Y, en fin, ¿qué os parece el cambio de actitud de la Junta? Parece que a mí me parece lógico. no se va a dedicar simplemente a recibir golpes, ¿no? Parece que pasa al ataque, a mí me parece lógico, porque o contraataca, ¿no? Si el planteamiento de la jueza es, o la hipótesis de la jueza es presuponer que toda la Junta de Andalucía está implicada en una gran trama de corrupción, que toque donde toque, salpica de corrupción lo que sea, ¿no? Ya sea cursos de formación, ya sea ERES, ya sea lo que salga, porque estamos a la espera. Entiendo también que como institución pues se defienda, ¿no? Diga, bueno, igual esto no es así, ¿no? Igual que ha insistido, por ejemplo, aquí el señor Reynó en determinados elementos de la política no han hecho bien su trabajo, se han permitido unos lujos, se han extralimitado en sus funciones y han permitido que la corrupción entre en este escenario, ¿no? Y tengamos que presenciar pues redadas como la de esta mañana. Pues bueno, me parece que va a ir a la intención por ahí, ¿no? De decir, bueno, que todo lo que es la estructura de la Junta de Andalucía no puede estar corrupta. Bueno, porque es que si no, entonces emigramos, ¿no? Resulta tan increíble la hipótesis que si ella fuera capaz de demostrarla sería realmente gravísimo, pero yo tengo mis dudas, la verdad. El problema, y esto lo digo desde la más absoluta... vamos, que no lo sé, no es una afirmación, claro, pero puede existir el riesgo de que la Junta de Andalucía como parte acusada ahora quiera defenderse, que se enrede un poco la maraña judicial. Es decir, la Junta de Andalucía ha sido parte perjudicada en el presunto fraude de los cursos de formación y también el de los ERE. Y ahora es ella la que quiere acusar, en fin, es una maraña judicial que no queda muy claro en qué puede quedar, ¿no? Que se enreda este caso y no sé yo hasta qué punto va a servir si la Junta de Andalucía se defiende de esa manera. No lo sé. Yo creo que el pronunciamiento del Supremo, de la parte que está ya en el Supremo, sería relevante, porque yo creo que eso asentaría... ¿La hipótesis de la jueza o no? Claro, eso yo creo que vendría a suponer un espaldarazo, sí, en el caso de los ERE. Claro, ¿y eso tendría con el caso de los cursos de formación? Es que yo creo que son distintos los casos. Claro que son distintos. Entonces, por mucho que la jueza se empeñe en unificar una cosa, claro, vía financiación de partido, en fin, yo creo que, no sé, quizás no ha resintonizado la TDT y está viendo películas que no están echando. Son casos graves, pero yo también creo que son distintos desde el desconocimiento judicial, ¿no? Porque a veces... Bueno, por cierto, ya que estamos aquí 5 periodistas aquí, ¿no? No se trata de hacer corporativismo, pero ¿qué os parece esa polémica decisión, ese auto de Alaya en el que dice que cuidado con los medios, que no publiquen fotos sobre el testigo? Bueno, lo que pasa es que lo ha dicho después de que ya se han publicado, ¿no? Claro. Llega muy tarde. Que de portada, ¿no? Sí, y sorprendente además. O sea, el Colegio de Periodistas de Andalucía no le ha gustado, ya ha sacado un comunicado diciendo que no tiene lugar y que los medios trabajan como tienen que trabajar y como creen en conciencia que tienen que hacerlo. Y ahora prohibir una imagen que se ha estado publicando no sé cuánto tiempo, un par de semanas o ya le dijimos el otro día, llega bastante tarde esa decisión y tampoco garantiza que se proteja al testigo. Claro, yo creo que llega un poco tarde a proteger al testigo, ¿no? No, pero también debería quedar claro de qué quiere protegerlo, ¿no? Porque parece que estamos viviendo aquí en un país mafioso, ¿no? Chicago de los años 20, según Teresa Ruiz Sillero. Realmente. ¿no? Es que si alguien quiere acosar al testigo no va a ser la gente de fuera, no va a ser la gente que lea un periódico y diga, este es el hombre que quiere... Si realmente lamentablemente lo peor de ese todo acoso es que estamos ante un caso de corrupción. Es verdad que ha habido corrupción, mal uso de unos fondos públicos y va a quedar nada.
Esperemos que no, ¿eh? Por una Esperemos que no. por una mala instrucción, Estoy con Paco, ¿eh? por una Es mala que instrucción y ahí te por una va mala ahí. gestión judicial del asunto. Bueno, a mí me Porque queda un Pero rayito de esperanza. si tan mala ha sido la instrucción o está siendo la instrucción, no hay ningún órgano superior que pueda cortar a tiempo los errores o los Corregir una presuntos instrucción errores. es muy difícil. Tú puedes corregir una resolución judicial, pero una instrucción está en tendrías que instrucción empezar de todavía. cero. Tendrías que empezar con doble Bueno, pero hay acusación. Claro, lo que errores. pasa muy es que complicado. yo estoy con Elena, o sea, si, en fin, que hay un poder judicial, ¿no? Hay unos órganos superiores, si tú detectas que hay una instrucción que podría tener complicaciones, ¿no? Y que luego eso no resolverse, por lo que sea, porque yo no dudo de la buena intención de la jueza Laya, en absoluto, pero bueno, por lo que sea, por su punto de partida, por cómo se ha desarrollado un poco todo lo que es la instrucción y este caso, que además es muy polémico, muy mediático y muy difícil, no me cabe la menor duda, ¿no puede actuar? O sea, ¿esto es desconocimiento absoluto? Sí, puede actuar. decir, De hecho, bueno, le han y de pedido hecho- que actúe y no lo ha hecho. Claro, por eso lo que pasa Ha es que- habido elementos donde se ha cuestionado lo que se estaba haciendo y han decidido... No, claro, sí. Venga, vamos a buscar la última opinión del día desde Cádiz, en la columna que los lunes siempre firma Fernando Santiago. El grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía comete la cuarta reestructuración en 2 años y medio que llevamos de legislatura. Desde que se fue Javier Arenas parece que el Partido Popular no atina en su política de comunicación, en su estrategia de oposición, en la manera de organizar el grupo parlamentario. Mientras sobrevuela sobre Juan Manuel Moreno Bonilla María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, que se opuso de manera ferviente a que Rajoy designara a Moreno Bonilla como presidente del Partido Popular en Andalucía. Esta situación provoca miles de roces y de circunstancias, la primera entre Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, pero a partir de ahí en cascada hacia abajo. Todos aquellos que promovían a Moreno Bonilla pues se ven ahora menoscabados o se ven en entredicho porque Moreno Bonilla no acierta en su estrategia. Por si fuera poco, la decisión de Esperanza Oña de renunciar a la alcaldía de Fuengirola y centrarse en el Parlamento andaluz parece como si fuera una especie de marcaje indirecto que se le hace a la labor de Moreno Bonilla. Aunque él diga lo contrario, se la juega también en parte en las municipales. El Partido Popular tiene unos malos indicadores en las encuestas, fruto de la delicada situación económica que vive España y fruto también de los innumerables casos de corrupción que atacan una vez detrás de otra al Partido Popular. Llámese Ángel Acebes, llámese Rodrigo Rato o bien hoy mismo Francisco Granado, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, que también ha caído. El Partido Popular se ve envuelto en casos de corrupción y Moreno Bonilla lo más que se atreve a decir es que quizás los ayuntamientos pudieran estar en manos de un cóctel de la izquierda, o se atreve a decir que Susana Díaz tiene que hacer una remodelación del gobierno, cuando se supone que él debería pedir para sí mismo la formación de gobierno, ya que el Partido Popular fue el que ganó las elecciones. Me da a mí que hasta que lleguen las elecciones autonómicas el Partido Popular va a estar sumido en este desconcierto y que si los datos que nos anuncian las encuestas son tan malos para el Partido Popular, le queda un calvario de año y medio al PP y a Moreno Bonilla, y no hay que descartar que dentro de un tiempo Javier Arenas vuelva otra vez a hacerse con el mando de operaciones en el PP de Andalucía. La firma de Fernando Santiago, Raúl Limón, Francisco Morón, Elena Manzano, Lucrecia Vía, los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas Por noches. cierto, mucha suerte, Paco. El miércoles, desayuno informativo, Europa Press en Madrid, con Susana Díaz, la presidenta de la Junta, más de 500 invitados, ¿no? Sí, por ahí va el número de invitados. ¿Todavía no está cerrado? ¿Puede haber más? Importante, sí, os podéis apuntar si queréis. ¿Estamos a tiempo? Por cierto, Sí, que no va a estar tiempo. el secretario general del Partido Socialista. Tiene debate en el Congreso, ¿no? Tiene Buena un excusa cara a para cara ir, con el ¿no? presidente del gobierno. En fin.
Bueno, volveremos mañana con José Roca, con Pepe Roca, el histórico vocalista del grupo de rock andaluz Alameda. Y también analizaremos los presupuestos de la Junta de Andalucía, el anteproyecto que presentará mañana María Jesús Montero en el Consejo de Gobierno. Lo analizaremos con Antonio Avendaño, Isabel Morillo, Ana Pérez Luna, y Fernando Vicente. La columna la firmará de Jerez Ana Huguet. Y como siempre iremos a por todas.